Hay una película animada de Disney en la que un personaje refleja perfectamente a través de su comportamiento la condición que vamos a estudiar a continuación. Y aunque en las series y en las películas animadas lo toman como un chiste, muchas personas sufren a raíz de esta condición que vamos a explicar. Hoy en este video vamos a hablar acerca de los hipocondríacos, cómo se caracterizan y cuál es el tratamiento que se debe seguir para que estas personas puedan superar dicha condición. Pero antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que estén al tanto de los nuevos trabajos que publico. También pueden visitarme en Facebook, Twitter e Instagram. Sin más preámbulos, empecemos. El origen del término hace alusión a una región específica del cuerpo que es el hipocondrio, que está situada debajo de las costillas, y el apófisis sigmoide del esternón, donde según la escuela médica humoral se creía que se acumulaban los gases o los vapores causantes de esta condición. La hipocondría o hipocondriasis es una condición en la que el paciente presenta una preocupación excesiva con respecto a padecer alguna enfermedad grave, a partir de la interpretación personal de alguna sensación corporal o de casi cualquier otro signo que aparezca en su cuerpo. Puede ocurrir, por ejemplo, con lunares, pequeñas heridas, la tos o incluso los latidos mismos del corazón, movimientos involuntarios o con sensaciones físicas no muy claras. Aunque el médico le asegure que no presenta ninguna enfermedad grave, el hipocondríaco solo se queda tranquilo por un corto periodo, pero su preocupación por lo general vuelve de nuevo. Se sabe que este trastorno afecta a familias enteras. En tal sentido, hay familias que son especialmente sensibles y están muy inclinadas hacia la interpretación de los signos de enfermedades en todos los ámbitos de su vida. Es decir, hay familias que tienen tendencias catastróficas a interpretar símbolos leves como enfermedades muy graves. De esta forma, los miembros de la misma, es decir, de la misma familia, aprenden a interpretar negativamente cualquier signo corporal y lo asocian con angustia, miedo o ansiedad. No debe descartarse la posibilidad de que un hipocondríaco sufre realmente de una enfermedad grave. En muchas ocasiones lo que hace es centrar su atención no en síntomas graves, sino en síntomas leves o que no son significativos o simple y llanamente imaginarios, como mareos, dolor de cabeza, etc., y no en los síntomas más importantes. Asimismo, el hipocondríaco, al centrar su atención emocional en esos símbolos, puede ocurrir que la persona empiece a sentir síntomas reales, es decir, lo que nosotros llamamos el fenómeno psicosomático. Es decir, nosotros podemos crear malestares a través de la psiquis. El enfermo expresa así lo que nosotros llamamos el efecto nocebo, es decir, la aparición de un síntoma somático causado por un proceso psíquico. Con respecto al diagnóstico, hay que hacer una aclaratoria. Es normal que los seres humanos o cada uno de nosotros nos preocupemos cuando comencemos a presentar síntomas anormales o síntomas que no habíamos experimentado en el pasado. En esos casos es prudente asistir al médico para descartar cualquier posibilidad de que estemos sufriendo alguna enfermedad o alguna condición. El problema ocurre que cuando el médico, después de realizar los exámenes y diagnosticar que la persona no sufra nada, todavía el paciente siga preocupado excesivamente por tener una enfermedad grave. Ahí es cuando en realidad estamos ante la presencia de un hipocondríaco, que a pesar de que el médico le asegure, inclusive con justificativos, de que no sufre ninguna enfermedad grave y que no tiene nada grave por qué preocuparse, todavía la preocupación continúa. En la hipocondría, el malestar es significativo y afecta la vida laboral, social y en otras áreas importantes de su vida. Hay que considerar también la duración de la sintomatología, que la duración debe ser significativa. Algunos expertos señalan que al menos 6 meses puede durar esa sensación o inclusive esa preocupación por tener una enfermedad grave. También se debe asegurar que el paciente no tenga verdaderamente ninguna enfermedad física. Antes de diagnosticar la hipocondría, es fundamental de que el galeno le haga un examen profundo al paciente y lograr determinar o descartar cualquier condición o cualquier enfermedad de base. Una vez que se haya descartado todo eso y si el paciente todavía sigue presentando
una sintomatología que él mismo cree, entonces ya estaríamos en presencia de una persona con ansiedad o una persona con la condición de hipocondríaco. Existen varios tratamientos para combatir esta condición. La primera de ellas es la terapia cognitiva conductual y la segunda, la oxigenoterapia hiperbárica. Pero vamos a comenzar con la primera, la terapia cognitiva conductual. En algunos casos se utilizan psicofármacos para poder atenuar los síntomas ansiosos que produce esta condición. Y conjunto a eso se hace una terapia psicológica cognitiva conductual, que lo que se busca es tratar de racionalizar esas emociones negativas que hace pensar que la persona tenga alguna enfermedad grave. Es como una especie de psicoanálisis, es tratar de descubrir cuál es el origen de esas emociones, el por qué nos sentimos ansiosos ante ciertos síntomas y cómo podemos reinterpretar o hacer un reencuadre significativo de todo ello. Vuelvo y repito, esas terapias lo que se busca es racionalizar las emociones para evitar que éstas, por supuesto, afecten a la persona. Y en conjunto tenemos, pues por supuesto, la utilización de psicofármacos para poder atenuar esos síntomas mientras se sigue con la terapia. En un principio se le pide al paciente que no acuda más a la consulta médica ni a las urgencias hospitalarias y que no hable de salud ni de enfermedad. Para ello es muy conveniente la colaboración de su familia y de sus seres queridos, ya que han de entender que tiene un problema real, aunque no el que el paciente refiere, sino otro igualmente preocupante, porque puede suceder que el hipocondriaco esté realmente enfermo, pero esté haciendo una malsana interpretación de otros síntomas. Una vez que se ha establecido este marco, fuera de la consulta comienza el tratamiento psicológico propiamente dicho. Con respecto a la oxigenoterapia hiperbárica, se ha observado mejoría importante de este trastorno con el uso de esta terapia, aunque no existe consenso ni un adecuado protocolo a seguir a la hora de suministrar este tipo de tratamiento, sobre todo con respecto al ritmo y a la frecuencia o a las sesiones que se le debe suministrar al paciente. Pero el acuerdo general es que la sensación de mejoría incluso comienza a los pocos minutos de haberse iniciado la terapia, y tal sensación suele durar varios días, con mejora progresiva según se avanza con el tratamiento. Es decir, que la oxigenoterapia pudiera ser como un sustituto de los psicofármacos, pero es muy importante aplicar este tratamiento en conjunto, por supuesto, con una terapia psicológica para que el paciente mejore. Quiero aclararle que por supuesto yo no soy médico ni soy psicólogo. Me pareció esta información importante y quise compartirlo. Pero si ustedes creen o si ustedes consideran que tienen algún familiar que sufre de esta condición, acudan a los expertos, a los médicos o a los psicólogos. Primero, por supuesto, descartando que la persona que sufre de supuesta hipocondría no tenga ninguna enfermedad de base o una enfermedad grave. Pero es muy importante que se asesore con un médico o con un psicólogo o psiquiatra, que son los que les pueden orientar qué decisión tomar o qué acciones tomar para poder atacar esta enfermedad. Yo solamente lo que hago es compartir una información general sobre la hipocondría, pero es fundamental que consulten a fuentes mucho más serias, o mejor dicho, consultar a los expertos en la materia. Y bien, es todo por el video de esta semana. Si les gustó, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo. Gracias por su generosa atención y nos vemos en próximos trabajos. Un saludo cordial y hasta pronto.